está en España, creo. Está en Don España, bueno, Ernesto pero entonces... Bazán, que es de la Mesa Económica Plan de Gobierno Lombano. Hoy vamos a hablar de economía, no de salsa. La gente lo quiere en la salsa, de vuelta, pero ya eso va a venir. Don Ernesto Bazán, buenos días, bienvenido. Buenas tardes allá. Buenos días y buenas tardes. Yo escuchaba cuando le preguntaban a don Pedro, ¿cuándo vuela Copa de Europa? Yo decía, ya. Entonces, pero bueno, muy interesante la entrevista, sobre todo por lo que representa el sector turismo, el tremendo potencial que tiene. Y justamente de lo que vamos a hablar es de cómo nosotros vemos en Moca una transformación del país, una transformación de sus sistemas productivos. Y uno de los tres sectores posteriores a esa transformación es el sector turismo, ¿no? Entonces, ustedes dirán, amigos, ¿por dónde comenzamos? Primero que nada, muchas gracias por la No, invitación. don Ernesto. Vamos Quedo a a sus comenzar órdenes. por el principio, Gonzalo. Bueno, el tema económico, ¿no? El tema económico. Y que la semana pasada invitamos a varios asesores de campañas, asesores económicos de las campañas políticas, precisamente por el foro que realizó CONEP y la Exactamente. preocupación que nos dejó algunos, sobre todo Gonzalo, que salió de allá espantado Yo por la salí, situación económica del país. pero Y bueno, pregunta pues qué es lo que quiere. preocupado, don Ernesto, porque los números que nos presentaron desde el BID no son nada alentadores. Claro, no, para Y nada. poco son las señales que se pueden ver de la recuperación de Panamá a corto plazo. He escuchado de parte de las Sí. campañas que los proyectos que se ven para componer o recomponer la economía de este país son a mediano y largo plazo. El tema del turismo. Usted dice que es uno de los pilares fundamentales de la campaña del señor Ricardo Lombana. De la transformación, De de la la transformación. transformación, Perfecto. porque Esa son tres transformación, ¿cómo inicia? etapas. Exactamente. ¿Cómo inicia esa transformación del turismo como una de las bases fundamentales y esos pilares económicos del país, cuando es un tema que sabemos que es a largo plazo? Bien, en el movimiento Otro Camino hemos venido trabajando desde hace más o menos un año, 8 personas, en un comité de economía, 8 economistas. Ustedes conocen a la mayoría de ellos, son todos independientes, excepto uno, que es Fernando Aramburu Porras, que él perteneció en el pasado a un partido político. Todos los demás independientes, jamás hemos estado en la política, entonces nos hemos dedicado a diseñar la forma más eficiente de poder recomponer al país, ¿no? En la parte económica. Entonces, en nuestro plan, en esta propuesta, tenemos 3 etapas, ¿no? La primera etapa, lo primero que hay que hacer para poder tener un país viable económica y financieramente, lo primero es estabilizar al país, ¿no? Como un paciente que está en UCI, lo primero que tú tienes que hacer es estabilizarle los indicadores, la presión, la temperatura, en fin. Una vez que tú lo estabilizas, ya le puedes iniciar un tratamiento, ¿no? Entonces, la segunda parte es la reactivación. Estabilización, reactivación y después viene la transformación del país, ¿no? Bueno, entonces, porque nuestra economía tiene muchas debilidades. Entonces, vamos a explicar cada una de esas 3 partes. Primero, la estabilización. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hemos vivido durante 15 años, ¿no? Y sobre todo se ha notado más en la última administración, la administración Cortizo, que hemos gastado más de lo que responsablemente deberíamos haber podido gastar y hemos cubierto esa diferencia con deuda. O sea, somos un país que irresponsablemente gasta para cosas que no son necesarias y está endeudándose, endeudándose, endeudando, y eso no es para el infinito. Hay un momento en que la deuda se agota y la gente dice, ya tú estás muy endeudado, ya no te puedo seguir prestando. Entonces, eh, eh, ¿cómo resolvemos eso? O sea, porque mucho se habla que la deuda por aquí, cada vez que sale una emisión de deuda del gobierno o del país, los analistas, los periodistas también, pues salen a criticar, oye, ¿cómo es posible que otra vez una nueva deuda, otra vez una nueva deuda? Y hay que aclarar algo. Primero, la deuda no es mala per se. O sea, lo que es malo es tomar deuda para cubrir gastos innecesarios. Eso sí.
Pero si tú tomas deuda para construir una línea de metro, eso no necesariamente es malo porque eso le va a llevar servicios a la ciudadanía y va a mejorar la eficiencia social. Entonces, la segunda cosa que es importante es que la deuda es una consecuencia, ¿no? La deuda es una consecuencia del gran problema. ¿Y cuál es el gran problema? ¿Cuál es la causa raíz? Es que gastamos más de lo que nosotros podemos gastar. Entonces, en este plan de la primera etapa de la estabilización, el énfasis va a estar en la reducción de gastos. O sea, el caballito de batalla va a ser reducción de gastos. Reducción de gastos por más o menos 3.000 millones. Aumento de la recaudación, porque tenemos mucha evasión, por más o menos 1.000 millones. Y también eliminación de exoneraciones, incentivos fiscales, eh, y deducciones innecesarias por más o menos 1.000 millones de dólares. Entonces, En lo que usted total está estamos planteando, hablando de ya va, 5.000. don Ernesto, es que aquí me tengo acá porque usted acaba de mencionar algo que es importante y que lo he dicho acá. Su candidato ha dicho que no plantea una reforma tributaria, pero usted acaba de decir que hay unos cambios en los tributos y en las políticas fiscales del país, esto para agarrar un poquito más de plata. Y ojo, la reforma tributaria, y siempre lo he explicado, no tiene que ver con el aumento del ITBMS. Uno puede hacer una reforma tributaria eliminando algunas excepciones, Ok, incentivos. La pregunta es, ¿ustedes van a plantear una reforma fiscal o tributaria frente a lo que acaba de mencionar? a ver, primero que nada hay que definir, y por eso yo me sonreía, ¿no? O sea, vamos a definir qué cosa es reforma fiscal. Si reforma fiscal es crear nuevos impuestos, no vamos a crear nuevos impuestos. Si reforma, porque ya lo hemos discutido y hemos visto la solución alterna. Si reforma fiscal es subir tasas de ITBMS, impuestos sobre la renta, poner flat tax, todas esas cosas, la respuesta es no, no vamos a hacer eso. No vamos a tocar las tasas ni vamos a crear nuevos impuestos. Ahora, pero sí vamos a eliminar exoneraciones. Sí vamos a eliminar algunas deducciones, algunas cosas, o sea, y entonces ahí viene, eso es reforma fiscal porque digamos, en estricto rigor sí es una reforma fiscal. Pero hay que tener cuidado porque cuando uno comunica, y uno tiene que comunicar a las masas, al panameño de a pie, y uno le menciona, y eso agradezco, Gonzalo, la comprensión en ese aspecto, cuando uno menciona reforma fiscal, ¿qué es lo que llega a la mente del El aumento del panameño? ITBMS y los impuestos. Aumento de Lo impuestos, sé. aumento de tasas. Entonces, si queremos ser un poco más precisos, hay que decir contundentemente que no va a haber, digamos, bajo una administración un MOCA, porque lo hemos discutido al más alto nivel, y además porque técnicamente hemos encontrado una salida alterna, no va a haber aumento de tasas de ningún impuesto, menos del ITBMS, que es el más regresivo de todos, y tampoco vamos a crear nuevos impuestos. Eso lo podemos decir contundentemente y este programa está grabado, afortunadamente, se está ¿Cómo grabando. analiza Entonces, Ernesto Bazán y la campaña de Moca el tema de los subsidios? ¿Cuál va a ser la política que se va a tomar en torno a la cantidad de subsidios que hay en el país y cómo se van a manejar? ya, ese tema está dentro de la reducción de los gastos. Mira, hay, por algún lado se dijo que Lombana iba a eliminar los subsidios. Eso no es cierto. No se van a eliminar los subsidios, pero sí se van a focalizar los subsidios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque seguimos dando subsidios a gente que no lo necesita. Permítame poner un ejemplo para el ciudadano de a pie que escucha esos términos, solamente con un par de ejemplos. ¿Ok? Cercanos a mí. Yo vivo, donde yo vivo, ¿no? Yo no debería tener subsidio en el subsidio de la energía, ¿ok? Pero yo tengo subsidio de la energía, ¿por qué? Porque consumo menos de 300 kilovatios al mes, ¿no? Entonces, no considero que yo deba ser una persona que reciba ese subsidio. Igual tengo amigos que tienen casa en Coronado, que son millonarios de repente, que pueden tener mucho dinero, que no merecen el subsidio, pero como van 1, 2 veces al mes a su casa de la playa, no consumen por encima de ese umbral de 300 kilovatios y por lo tanto reciben un subsidio. Entonces,
yo les pregunto a ustedes, ¿no creen que ese subsidio debería tener un filtro adicional, ¿no? Para que se reenfoque mejor? Acabo de recibir una publicidad en mi WhatsApp. Este es un segundo ejemplo. Una publicidad de un apartamento en Obarrio, ahí cerca de donde ustedes tienen el estudio de la radio, ¿ok? Por el World Trade Center. Entonces, en Obarrio, un apartamento que se vende con interés preferencial. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen, señores periodistas, que una persona o una familia que va a comprar un apartamento en Obarrio, que va a comprar un apartamento en Marbella, que escoge ese lugar para vivir, ¿ustedes creen que realmente debería recibir un subsidio de toda la sociedad para pagar menos intereses? ¿Ustedes creen? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los umbrales para el subsidio de interés preferencial han ido subiendo por presiones de las partes interesadas y entonces el subsidio se ha ido distorsionando. Ya no, el subsidio tiene sentido cuando se lo damos a quienes más lo necesitan, ¿no? Entonces, hay varios casos de subsidios que requieren ser ajustados. Algunos no los pensamos tocar, como por ejemplo 120 a los 65, que es el subsidio más humanitario que existe, y otros requieren ser reenfocados. Y sí creemos que hay digamos, por lo menos un 10% del monto total de subsidios, es decir, más de 200 millones de dólares que podríamos reducir del total de gastos en los que se incurren. Don Ernesto, además de la reducción de gastos que usted ha mencionado van a hacer, ¿qué otras medidas se van a tomar? Porque la deuda es alta y las Sí, necesidades del país son muchísimas. sí, ok. A ver, para ponerlo en números, ¿no? O sea, el año pasado tuvimos un déficit fiscal de 2.500 millones de dólares, o sea, nos faltaron 2.500 para equilibrar las cuentas, y nosotros pensamos reducir los gastos en 3.000. Ya con eso estamos en azul. Pero adicionalmente pensamos aumentar los ingresos en 2.000, 1.000 por la lucha contra la evasión y otros 1.000 por eliminación de exoneraciones. Estamos hablando entonces de que daríamos la vuelta a la tortilla pasando de un déficit a un superávit, que eso nos permitiría dejar de tomar deuda y tener los recursos para poder invertir en infraestructura. Pero algo importante que si yo estuviera en el lugar de ustedes preguntaría, bueno, ¿cuáles otros gastos? O sea, porque nosotros tenemos un listado de 30 rubros aproximadamente en donde vienen los recortes de gastos innecesarios. Eso es muy importante decirlo y enfatizar porque no es un recorte de gastos general, no lo es. Es un recorte de gastos muy selectivo, solamente en los gastos que son innecesarios. El rubro más grande que hemos encontrado de recorte, ¿saben cuál es? Sí, Adivinen. a ver, díganos usted. Botellas. Bueno, eso ya lo sabíamos. Eso era del Ajá. rigor. Ese es el rubro más grande. Son 500 millones, con por lo menos 500 millones, según nuestros cálculos, y estimamos Mucha entre plata, 20 y mucha plata en 22 botellas. mil botellas, Ah. entre 20 y 22 mil botellas aproximadamente, que representan 500 millones por lo menos, de repente más. Ese es el rubro más importante. Después siguen subsidios. Hay un rubro fuerte, ¿ah?, que es IFARU. Entonces, los auxilios económicos, cuando es difícil poder estimar porque la información no es transparente, ¿no? Pero hemos hecho algunas estimaciones comparando cuánto era, digamos, el presupuesto del IFARU hace 7 años, o sea, en la administración anterior, y por diferencias hemos sacado que hay un desperdicio de aproximadamente 300 millones de dólares. IFARU, ¿no? Autoridad de la descentralización, 200 millones. Asamblea, creemos que eso se puede recortar fácilmente 150 millones. No depende de nosotros, no depende del Ejecutivo. De acuerdo, no depende del Ejecutivo. Pero está dentro de los rubros. Ya hemos hablado de subsidios. Hay un rubro bien importante que son consultorías, ¿no? Consultorías que incluyen el pago a influencers, que incluyen, digamos, muchas cosas que Una realmente no botella se también. necesitan, que son muy cosméticas, ¿no?
Ahí hay un rubro importante. Otro rubro importante es consulados. Yo leía, por ejemplo, una noticia de un escándalo en el consulado de Firenze, Florencia, ¿no? Que el cónsul, resulta que es hijo, el cónsul de Florencia, que está en no sé qué asunto, es hijo de una ministra consejera, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿realmente necesitamos un consulado en Florencia? Me pregunto. Porque si tenemos consulado en Roma, el tren de Florencia a Roma son 2 horas, ¿no? Entonces, hay que ver hasta qué punto eso es realmente necesario, porque estamos en una situación crítica. Si nosotros no recortamos los gastos innecesarios, no vamos a poder darle sostenibilidad al país, no vamos a poder reactivar la economía, no vamos a poder transformar al país, que son las etapas 2 y 3 que todavía no he explicado, ¿no? Entonces ahí más o menos les he hecho como un resumen. Le tengo Entonces, noticias, a doctor ver, Bazán, le tengo noticias. vamos. No se va a modificar nada de los consulados, gane quien gane. ¿Por qué? Porque el problema es que los panameños poco sabemos del tema. Eso es como un secreto muy bien guardado. Pero es que en la medida que el cónsul se va de Panamá y regresa millonario, no es así. Eso es lo que sabe todo el mundo. Esa es la especie, Ujú. no, esa es la especie. En esa misma medida el Estado tiene que haber ganado. Para que usted esté claro. O sea, es que el cónsul es un hombre, es un funcionario, hombre o mujer, que tiene que salir a hacer el negocio. Y ese negocio se le va a retribuir al Estado, en donde él va a ganar por hacer el negocio. Pero habría que ver si esos consulados están generando toda esa plata que usted dice. Por eso le digo que es el secreto mejor guardado y por eso le digo que cuando llegan los gobernantes, los que ganan las elecciones, cuando se encuentran con la verdad y la realidad de los consulados, no se modifica nada. Gane quien gane. Señor Ernesto, Bueno, usted menciona algo y menciona algo que es todo el plan de recuperación económica que tienen planteado desde la campaña de Ricardo Lomana, la fase 2. la fase 2. Alguien del sector bancario multilateral me dijo, Panamá firmó su propio Brexit con el tema minero. Yo le hago la pregunta, este año, ustedes si llegan a ganar, van a gobernar 6 meses. ¿De dónde vamos a sacar 3.000 millones de dólares de ganancia que percibía el país por concepto de la mina? 3.000 millones de ganancia que percibía el país. Por No es concepto de la mina. esa. ¿De dónde saca esa cifra? ¿El El- país? del O Producto sea, Interno Bruto, 3.000 millones de dólares ya, venían de la mina. eso es producción, eso no es Exacto. ganancia. Bueno, del Producto Interno Bruto. Me excuso por el término, pero del Producto Claro. Interno Bruto, 3.000 millones de dólares venían de la mina. Ahora, esos 3.000 millones de dólares, ¿de dónde van a venir? Este año. Ok. Bueno, nosotros tenemos un plan de reactivación. Ese plan de reactivación lo que busca es alcanzar el pleno empleo. Es bastante agresivo ese plan de reactivación. Y ese plan de reactivación, aunque no sucederá de la noche a la mañana, buscará absorber las 7.000, digamos, 7.000 o gran parte de las 7.000 personas que han quedado desempleadas de la mina y tendremos incrementos de no menos de 6% anual durante cada uno de los 5 años, ¿no? Entonces, el tema de la mina ya es un tema cerrado, o sea, es un tema declarado inconstitucionalmente. Hay que buscar otras fuentes de crecimiento. Entonces, digamos, ¿dónde hemos puesto nuestro mayor foco para buscar la reactivación y el crecimiento? O sea, tenemos un desempleo de 7.4%, a veces no es el gran problema. El gran problema es el desempleo, que es del 47, perdón, el subempleo, que es del 47%. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, profesionales que no pueden ejercer la profesión y que tienen que hacer trabajos menores o tienen que estar trabajando en Uber o cosas así, y gente que trabaja a tiempo parcial y no logra trabajar a tiempo completo. Ese es un gran problema. Entonces, y eso lo conseguimos reactivando la economía. Cuando las economías están destruidas,
hay una fórmula que normalmente no falla, y eso se ha probado en la historia económica, que es la inversión en infraestructura. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de que Japón quedó destruido, ¿cómo se reconstruyeron los países? Inversión en infraestructura. Eso normalmente no falla. Los mejores años de Panamá han sido o ha sido el año en que nosotros construíamos infraestructura, la ampliación del canal de Panamá, la cinta costera y la línea de metro. Y ese año estábamos volando. Entonces, eh, ya sabemos cuáles son los botones que tenemos que tocar. Y eso es porque el sector construcción y sobre todo megaobras tiene una conexión y una interrelación con otros sectores de la economía. Se reactiva la construcción y se reactiva el transporte, se reactiva se reactiva los servicios legales, se reactiva alimentos y bebidas, se reactivan muchos sectores. O sea, tiene un efecto multiplicador increíble. Entonces, tenemos un plan sumamente agresivo de invertir por lo menos 40.000 millones de dólares, que es una cifra nunca antes vista de inversión en infraestructura, nunca antes vista en la historia de Panamá, nunca. ¿Y esa plata Entonces, de dónde saldrá? ajá, esa es la pregunta que me gusta que me haga. Bien, esa plata va a salir de 3 fuentes, básicamente. Pero antes de explicar las 3 fuentes, no vamos a comprometer el nivel de endeudamiento del país. La deuda de un país siempre hay que verla en términos relativos. Deuda sobre PIB, deuda sobre PIB. ¿Ok? Entonces, cuando el PIB, que es el denominador de ese indicador que lo miran todos los organismos multilaterales, los analistas, las calificadoras de riesgo, cuando el denominador crece, digamos, 6%, si tenemos un PIB de 85.000 millones, el 6% de crecimiento de ese PIB, estamos hablando de más de 5.000 millones. ¿Okay? Vamos a redondearlo en 5.000 por año, ¿no? Entonces, en 5 años son 25.000 millones aproximadamente, que el PIB está creciendo. Entonces, tu numerador, que es el monto de la deuda, puede crecer más o menos en esa misma cantidad sin afectar el nivel de endeudamiento relativo. Esa es como una línea de crédito, pero no significa que la vamos a usar toda, ¿ok? En la medida en que eso no suba, el país no se está endeudando más. Entonces, ahí estamos hablando de los 40.000, de que tenemos una línea de más o menos 25.000 millones. Pero tenemos la segunda fuente, en donde yo pensaría que va a recaer la mayor cantidad, o sea, la mayor parte de los 40.000, el mayor porcentaje va a recaer ahí, que son las asociaciones público-privadas. En los proyectos de infraestructura, uno de los más importantes es, digamos, la conexión logística del país, ¿no? O sea, no tenemos carreteras. La verdad que no tenemos carreteras de calidad. Entonces, necesitamos carreteras no de 2 vías por lado, sino de por lo menos 4 vías por lado. Y de repente hasta más. Ojalá hasta más. Necesitamos carreteras que sean carreteras. Si una digamos, pasa por un pueblo, ya deja de ser carretera, porque se cambia automáticamente la velocidad a la que pueden ir los vehículos. Entonces, necesitamos crear vías paralelas, ¿no? Vías paralelas. ¿Cómo se financia eso? Con alianzas público-privadas, como se financiaron los corredores, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos una gran cantidad porque pensamos conectar todo el país, los polos de desarrollo entre sí y la ciudad a lo largo y a lo ancho por todos lados. En X y, digamos, de manera circuital también, ¿no? Entonces, asociaciones público-privadas, tenían ustedes hace poco la entrevista con el director general de Copa, Pedro Elbron, y es muy importante para promover el turismo tener una buena infraestructura de aeropuertos. Pero cuando viene el turista, ¿no? Necesita las facilidades del aeropuerto, pero además necesita poder llegar a la playa o a la ciudad por buenos caminos. ¿Okay? En Panamá no es tanto problema porque tenemos los corredores, pero el Tocumen no es el único aeropuerto, ¿no? Entonces no podemos pensar solamente en Tocumen porque tenemos que pensar en el país.
Entonces, asociaciones público-privadas es una fuente, digamos, alterna de financiamiento, y las siguientes son entidades multilaterales, que incluso tienen algunos fondos específicos de financiamientos no reembolsables. ¿Ok? Entonces, nosotros en el Movimiento Otro Camino ya hemos tenido reuniones con 2 bancos multilaterales que están muy interesados en este programa de infraestructura que, digamos, en el que estamos pensando. Don Ese Ernesto programa de Bazán, infraestructura nos va a dar la base para la tercera fase, que va a ser la transformación del país. muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y bueno, estamos en contacto y estaremos al tanto de lo que pasa tanto en la campaña de Lombana como en otras. Muchas gracias, Seguir señores. hablando de esto. Gracias, don Ernesto. Gracias, hasta luego. Cuídese. Interesante escuchar estas propuestas, que es lo que creo que debemos hacer todos los ciudadanos, a veces un poco densas, porque en temas como estos que Técnicos. maneja Ujú. Ernesto Bazán, pues tema de economía tiene sus particularidades, su densidad, como digo, pero sí es importante. De hecho, alguien me estaba escribiendo, un oyente, digo, quiero escuchar con mucha atención lo que está diciendo, porque yo estoy en el paquete de los indecisos. Me decía un oyente aquí ahora mismo en el chat. Y esto es lo que hay que hacer. Invitar a los... A veces Flor se obsesiona con traer a los candidatos, pero no, a veces hay que invitar a los A que los rodean a asesores. los candidatos. Bueno, aquí lo tiene. Para saber cómo, por eso, cómo están discutiendo y cómo están pensando. Señor Gonzalo no quiere que se pida préstamo, pero van a tener que pedir préstamo. Yo, señor, yo no quiero que pidan préstamo, pero van a tener que hacerlo. Estoy completamente de acuerdo con usted. Alguien, quien sea quien gane, va a pedir préstamo a costa de los bonos del país. Bueno, pero para usarlo bien, ¿no? Porque el problema Eso, es que piden plata. el problema, Flor, no para es para usarlos planillas. bien, es que lo que nos va a costar pagar esos bonos, porque usted está pagando un interés no de 1%. Usted está pagando intereses altísimos. Entonces, usted no tendría que recurrir a emitir bonos de deuda si usted Claro. manejara las finanzas del Pero y país. si además de eso pides la plata para utilizarla en nombrar gente innecesaria dentro del gobierno, en entonces la pagar cosa gastos empeora. corrientes. Así es. Y además, profesor, hay algo que usted menciona. Sí, el tema económico es un tema técnico, pero estoy seguro que no hay nada más importante que al panameño le interese hoy para la campaña que el tema económico. No, ¿Usted cree que no? no. ¿Qué es lo que más le importa al panameño en este momento? Cualquier otra cosa menos eso. ¿La economía no le parece el tema más importante? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues, un día yo lo voy a sacar a la calle usted, Ay, Dios mío. para que usted conozca al panameño, cómo es, cómo funciona. ¿Cómo es? ¿Cuál es el resuelve que me traes? ¿Qué hay para mí? ¿Cuál es el resuelve? Bueno, pero No, que algún es día los eso tiene que bonos, cambiar, ¿no? Bueno, pero mientras tanto no, Flor. Bueno, hay que ir haciendo la tarea. Nosotros podemos apoyar en eso. Son las 8:46 Por eso que minutos de la vamos para mañana. Chiriquí. Tenemos que hacer un alto.